En el mundo de las ideas existen debates que duran años de civilización y que varias figuras constantemente debatieron. Entre estas ideas se encuentra la de un orden económico que se fundamenta en la propiedad privada y otro que no, y de esto se hablará en el siguiente video. Establecer el orden económico que debería impulsar a la sociedad a su mayor evolución ha sido una tarea ardua entre diferentes pensadores. Por una parte se encuentran los defensores de un orden en donde la propiedad privada prevalezca por sobre la propiedad colectiva, esto es, como en el capitalismo. Y por otra parte, reforzando la idea de que la propiedad privada es arbitraria y que lesiona el tejido social, proponen una alternativa, la cual sería el comunismo. Por ahora me centraré en el capitalismo y cuáles son sus bases primordiales, y el desarrollo del mismo entre los diversos autores. El capitalismo, para definirlo en forma sencilla, es un sistema económico que se funda en la propiedad privada y la división de trabajo. A diferencia de otros sistemas previos al capitalismo en que la propiedad privada era prácticamente inexistente, como puede serlo en el feudalismo, por ejemplo. Como dijo Rothbard, la historia resulta en zigzag y nunca es del todo lineal, por lo que el surgimiento del capitalismo como tal es algo complicado de rastrear. En la historia de la civilización se pueden visibilizar ciertos rasgos que ubican a diversos sistemas económicos en una cercanía con los principios económicos capitalistas, pero que no terminan del todo en surgir. En el mundo teórico, en el siglo XVIII, específicamente en 1776, apareció un libro muy importante para el desarrollo del capitalismo, La riqueza de las naciones de Adam Smith. Y aunque para Rothbard el verdadero padre de la economía fue Richard Cantillon y que el primer tratado sistemático de economía fue su libro Essay, escrito en 1755, la riqueza de las naciones tiene el mérito como haber establecido los fundamentos morales e institucionales para el capitalismo. Aquí también cabe aclarar que en el libro Historia del pensamiento económico de Rothbard le atribuye a Smith haber sido el precursor de la teoría valor-trabajo de Marx, cosa que realmente sí es cierta. No obstante, Smith describe los cimientos que generan el capitalismo y cómo está en sintonía para el desarrollo de las sociedades. La historia de Adam Smith es interesante. Su primera conexión con el mundo económico se debe a sus estudios de jurisprudencia. En su libro Lecciones de Jurisprudencia, libro en el cual yo hice un resumen en mi cuenta de Instagram, Smith siguió de Francis Hutchinson los elementos liberales de forma en derecho natural, y que el ser humano tiene una predisposición al crecimiento siempre y cuando no se ordene por un gobernante superior, sino por el cúmulo de intereses entre las personas. Esto es lo que posteriormente John Rawls le llamó identidad de intereses, y que luego también se caricaturizó como la mano invisible. Smith anticipó teóricamente todo esto y posteriormente existió la Revolución Industrial de Inglaterra. Años después de que se haya escrito el libro, se manifestaron las ideas que se escribieron por importantes personajes como Wilkinson, Hargreaves, Arkwright, Crompton, etc. El tema de la revolución industrial resulta muy importante en el marco del desarrollo de la humanidad y el capitalismo. Un libro escrito por Daron Acemoglu y James A. Robinson es muy interesante sobre este tema y lo recomiendo mucho. Acemoglu, dentro de este libro, trata de identificar por qué algunos países se desarrollaron y otros no. Dentro de esta investigación se puede resumir entre dos sistemas institucionales. Los que impulsan a las naciones a desarrollarse son los sistemas inclusivos, y los que empobrecen a los países son las políticas extractivistas. Los sistemas inclusivos parten de los estados que permiten el libre flujo del desarrollo individual mediante la protección de los derechos de propiedad y que, como se dijo antes, son pilares fundamentales en el sistema capitalista. Por otra parte, los sistemas extractivistas son aquellos en donde los derechos de propiedad y el Estado de Derecho son inexistentes, por lo cual impiden el libre desarrollo de los proyectos individuales. Aquí Acemoglu utiliza el ejemplo de los países africanos y de la extinta Unión Soviética. Por otra parte, dentro del marco de la escuela austríaca y más específicamente las opiniones dadas por Ludwig von Mises me resultan brillantes y se habla de los beneficios del capitalismo. Esto también se puede ver en un libro llamado How the World Became Rich, que recomiendo mucho para comprender en qué influyó el capitalismo en el crecimiento de las naciones. Pero volveré con la idea de Mises. Ludwig von Mises, a lo largo de sus trabajos, defiende la idea de liberalismo y de libre mercado.
Una de las conferencias más importantes fueron las de su seminario privado, que convenció a gente como Friedrich von Hayek de dejar a un lado el socialismo fabiano y convertirse en un defensor del laissez-faire, que por cierto una conferencia fue grabada y está disponible en YouTube subtitulada al español. La defensa de Mises del capitalismo radica desde varios puntos de vista. Uno de ellos trata de la coordinación de la economía, es decir, al dejar que los mercados que sean libres son sus propios agentes quienes coordinan y tienden a llevar al equilibrio la economía. Por otra parte, la crítica que se realiza al socialismo viene mayoritariamente dada por la imposibilidad del cálculo económico. Cuando se habla del cálculo económico, ineludiblemente se habla de la función empresarial, aunque sobre esto fue Israel Kirzner quien desarrolló mayormente esta teoría. Mises aquí dice que son las propias fuerzas del mercado, mediante sus agentes, los que asignan correctamente los recursos, y no es una mente superior desde un puesto gubernamental quien da las órdenes en el mercado. Para él, el mercado es el cúmulo de las acciones humanas y las escalas valorativas individuales. Por eso se habla de que la mejor forma de democracia es mediante el libre mercado, ya que existe lo que se denomina como la soberanía del consumidor. Algo muy importante también que hay que hablar es que capitalismo no necesariamente significa libre mercado. Y esto también es algo que no se puede hablar a la ligera, y es que realmente no ha existido un orden económico tal que sea 100% libre. De alguna forma u otra, los estados han intervenido en la economía. Dicho esto, también cabe aclarar ciertas cuestiones. El liberalismo es una filosofía política que se compone de varias disciplinas. Evidentemente es capitalista en términos económicos, pero desde una postura más purista, el tipo de capitalismo que propone el liberalismo es uno distinto a los que se tiene actualmente. Por ejemplo, el profesor Rayo usualmente distingue del capitalismo liberal al capitalismo existente. Mises en la acción humana nos dice: cierto es que, hasta ahora, de forma plena y pura, nunca se ha aplicado la economía de mercado. Ello no obstante, es indudable que a partir de la Edad Media ha venido prevaleciendo en Occidente una tendencia a ir paulatinamente aboliendo todas aquellas instituciones que perturban el libre funcionamiento de la economía de mercado. A medida que dicha tendencia progresaba, se multiplicaba la población y el nivel de vida de las masas alcanzaba cimas nunca antes conocidas ni soñadas. Creso, Craso, los Medici y Luis XIV hubieran envidiado las comodidades que hoy día disfruta el obrero americano medio. Esto último resulta importante y a veces suele prestarse a confusiones. Si bien es cierto, la pobreza del mundo sigue existiendo, en términos históricos, la riqueza ha aumentado. Esto indica que de forma paulatina, el capitalismo está pujando porque la pobreza vaya desapareciendo. Desde luego, no hay que ser inhumanos y pensar que todo está perfecto, ya que el capitalismo tiene ciertas cuestiones que pueden repensarse y que pueden criticarse, como las externalidades negativas, pero asimismo, estas externalidades pueden ser contrarrestadas con fuerzas de mercado. Por otra parte, la lucha contra la pobreza sigue siendo costosa, y que ahora se viva mejor que antes no implica que lo sea así para todos, y es por esto que esta afirmación debe tratarse de la forma más metódica posible. Otro autor muy interesante es Michael Wemmer, de quien hablaré en un futuro sobre su libro Contra la autoridad política. Wemmer refuerza este argumento del desarrollo que trajo consigo en el capitalismo y el liberalismo. En una conferencia en TED Talks, dijo cosas muy importantes respecto al progreso que se ha venido dando a través del tiempo. Y por último, si el video te gustó, dale like y compártelo. Esto es The Lawyerist y aquí se habla sobre derecho, economía y política. Hasta el próximo video.